Y aquello que más valoran muchas veces nace de momentos que Dios ha permitido a lo largo de sus vidas, entre memorias, experiencias y encuentros con Él. Para algunos, su historia con Maranata empezó desde pequeños. Estos son sus recuerdos de aquellos primeros años. Algo que impactó mucho en mi vida fueron los campos de verano que tomábamos cuando éramos muy chiquitos. Todas las historias, todas las formas en que los maestros nos enseñaban. Toda la exposición para mí ha sido como un gran impacto. Los campamentos es algo que realmente personalmente ha marcado mucho mi vida. Se me queda marcado mucho uno. Justo en la mañana me acordé de ese campo de verano que se llamaba un corazón, no, corazón valiente. Corazón de caballero. Corazón valiente. Y me acuerdo mucho que en ese campo de verano nos hicieron aprendernos varios versículos, pero no nos habían dicho para qué. Entonces, como que ya en ese momento de la actividad pasamos arriba, estaba diferente y habían cerrado y un hermano se había disfrazado como de un monstruo, como de un dragón. Entonces me acuerdo que nosotros, era una botarga, sí. Entonces me acuerdo que nosotros teníamos que, con la palabra de Dios, vencer al enemigo. Y me acuerdo mucho porque muchos niños estaban llorando, estuvo muy divertido porque fue una experiencia, o sea, todos estábamos muy nerviosos antes de pasar porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, pero eso me marcó mucho porque en ese momento, cuando nos aprendimos los versículos, no sabíamos, ¿no?, la situación a la que nos íbamos a enfrentar, pero ahora, como ya de grandes a la vida, toda la palabra de Dios que nos hemos aprendido, como ya han comentado todos, de los concursos de versículos, en las clases mismo que nos hacían aprendernos los versículos, creo que en nuestro día a día nos ayudó mucho y a mí me marcó mucho porque eso para todas las complicaciones o experiencias que he vivido, la palabra de Dios pues viene a mi mente, viene a mi corazón y me ha ayudado bastante. A mí lo que más me marcaba eran los concursos de versículos cuando veníamos a la escuelita con los niños y se me venían a la mente en momentos en los que los necesitaba. Siento que eso fue algo que marcó mucho. Creo que desde muy chiquitos hay cosas que nos marcan, ¿no? Ahorita escuchaba los concursos y a nosotros nos tocaban concursos bien rudos. Bien de encuentra en el mapa dónde está ubicado no sé qué. Y era algo que tú decías, o yo lo cuento a otros pues amigos en la fe y me dicen, ¿en serio hacían eso en su iglesia? Y yo sí, o concursos bíblicos que igual pues se te quedan y hoy en día no. Escuchas la cita o una palabra y te viene a la mente. Mientras tanto, otros llegaron en etapas distintas de su vida y encontraron aquí un hogar que los recibió con amor. Así fue su llegada a Maranata. Me maravillé de ver y de oír la palabra tan clara, la palabra tan clara como nunca lo había oído. Y estuvimos un tiempo de oración, aproximadamente como 6 meses, preguntándole al Señor. Teníamos 2 opciones y el Espíritu Santo fue bien claro cuando dijo Iglesia Maranata. Teníamos esa necesidad de buscar a Dios. Pasamos varias ocasiones por aquí y una ocasión que estaban cantando un himno muy bonito, por cierto, nos hizo que nos frenáramos, nos echamos de reversa y nos atrevimos a acercarnos a las puertas de Maranata. La hermana Gloria con mucho amor nos ofreció un folletito. Recuerdo muy bien ese texto que muchas veces lo escuché pero no lo comprendía, que está en San Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese texto nos motivó, estuvimos dentro de la congregación y observamos el amor de los hermanos. Dieron la bienvenida como 4 veces y fue muy agradable para nosotros, nos sentíamos incluidos y fue una experiencia que no podemos olvidar. Así es. Habíamos llegado a un lugar a donde íbamos a ser ministrados, íbamos a ser enseñados. Y pues le doy muchas gracias a Dios por esos tiempos. Cuando yo llego a Maranata en ese año y yo veo la manera en la que sí se acercan a ti, pero sin juzgar esta parte de lo que estás haciendo, sino más bien orientarte, ver cómo te pueden apoyar, qué pueden hacer,
fue encontrar justo esa paz, esa tranquilidad de decir, estoy en un lugar seguro, estoy en un lugar en donde no me van a juzgar y que si algo a lo mejor me estoy yendo por otro lado, me van a apoyar, o sea, me van a orientar y no me van a decir desde el momento, estás mal y todo lo que estás haciendo es mal y lo único que vas a recibir a partir de hoy es un castigo de Dios. El principal ha sido cuando llegamos el primer día aquí en la iglesia, nada más había llegado yo con mi papá y desde ese momento que llegamos nos recibieron con mucho amor todos los hermanos y ya de ahí pues prácticamente como que nos jalaban a venir más a la iglesia, a ser más constantes y a partir de ahí fue cuando Dios fue cambiando la vida principalmente de mis papás, después la de nosotros y pues yo creo que eso también los momentos que tuvimos cuando íbamos a hospitales a compartir la palabra de Dios, las obras de teatro, el momento de oración que apenas tuvimos, y creo que sí fue este año, ¿no? Que tuvimos la velada de oración igual fue de mucha bendición para mi vida y creo que eso. Cuando recién llegamos a la congregación, a mí se me hizo la invitación para dar clase a los niños y pues en ese tiempo yo conocía muy poco la palabra de Dios y para mí fue un momento que marcó mi vida porque fue emocionante el conocer las historias al momento que yo igual las enseñaba a los niños. El momento en el que conocí a Cristo. La experiencia, servir a los niños, que las conocí a todas ustedes pequeñas y íbamos a los campamentos. Ese fue la experiencia, servir, enseñarles y sobre todo servir a Dios. Y más allá de los recuerdos y las primeras impresiones, están los encuentros personales con Dios, momentos que transformaron su vida. El momento en el cual tocó el Señor mi vida fue una velada de oración que tuvimos aquí en este lugar. Hace exactamente 49 años estábamos en la velada de oración y yo no había tenido esa experiencia porque nunca nos enseñaron en otro lugar que el Señor nos regalaba su Espíritu Santo cuando le aceptábamos y se va manifestando día con día. Y ese día en la velada de oración para mí fue impactante cómo sentí su presencia y se manifestó de una manera hermosa y de ahí para acá he tratado de estarlo cultivando y tener esa relación. Uno de los momentos que más ha marcado mi vida espiritual fue un Día del Padre. Recuerdo que la actividad era que los papás pasaran con sus hijos o hijas y oraran por ellos. Me acuerdo que todos los papás pasaron y en ese entonces mi papá pues no asistía a la iglesia y cuando cerré mis ojos para orar por los papás y los hijos, en medio de esa oración yo le decía al Señor que pues me sentía sola y que hubiera querido que mi papá estuviera justo en ese momento, ¿no? Y sentí su presencia, o sea, sentí la presencia de Dios y me decía que yo no estaba sola, que Él estaba ahí conmigo. Yo aquí conocí al Señor. Cada recuerdo, cada primera experiencia y cada encuentro con Dios dejó una huella en su corazón. Con el tiempo, todo eso ha tenido un profundo impacto en sus vidas. Y todo esto ha formado quienes son hoy. Cuando llegué a esta congregación, pues llegué solo, con las manos vacías y Dios aquí me dio una esposa, una familia y yo creo que eso ha impactado en gran manera a mi vida. ¿Quién soy? Es gracias a Maranata. Le doy gracias por mi familia, le doy gracias por mis hijos y ahora le doy muchas gracias por mis nietecitos también. Pues fue como la puerta donde mi mamá pudo llegar a conocer a Dios y pues para mí es una bendición haber nacido en un hogar cristiano y pues haber tenido esta familia. Gracias a que llegó la palabra de Dios a casa de mi abuelita, pues nosotros conocimos de Dios y fuimos y sé que somos salvos, ¿no? Y creo que eso es un impacto grande dentro de una familia que, como bien lo mencionaban, ha impactado a otras familias que a su vez han traído a parientes, han traído a más familias dentro de la congregación y eso me parece algo muy importante, muy valioso. También hubo impactos de transformación. Al haber sido invitada a esta congregación, pues hubo un cambio radical, porque lo vieron mi familia. Ellos
nos conocen perfectamente cómo somos en casa, ¿verdad? Y cómo pensamos y hacemos las cosas. Y al venir aquí a la congregación, para mí fue algo muy hermoso, precioso, porque hizo un cambio en mi corazón. Cuando conocí a Dios, y porque fue algo rotundo, o sea, lo conocí y fue algo hermoso. Y entre tantos días hubo momentos que dejaron huella. Cuando yo tenía 18 años me bauticé en esta iglesia y creo que eso definitivamente marcó mi vida por completo. En lo personal, a mí fue cuando pasó la hermana Telma a dar su testimonio del cáncer que está sufriendo, y aún así está agarrada de la mano de Dios de una manera espectacular. Se le nota cuando alabamos, cómo levanta sus manos, cómo está súper segura de que va a ir a la presencia de Dios. Entonces creo que es un ejemplo claro para todos los de la iglesia, es un ejemplo vivo de cómo está confiada en Dios. Eso es a mí algo que me ha marcado muchísimo. Y en mi caso también puedo decir que un momento relevante fue llegar a una congregación donde el gozo en la alabanza a mí como niña me impactó mucho. El día que venimos a la media velada de oración, para mí fue un momento de transformación en cuanto a mi vida espiritual. Sentí que estuve más cerca con Dios. A lo largo del tiempo han visto un impacto que no se detiene. En todo momento Dios impacta nuestras vidas. Cada vez que venimos a la iglesia marca nuestra vida, porque definitivamente Dios nos habla, Dios nos corrige, Dios nos alienta, nos exhorta. Entonces cada experiencia y cada día que venimos a la iglesia es una nueva experiencia.